Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Almita, todo bien, adelante. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Señor Padre, en este sábado nuevo nos ponemos a tus pies, Padre, porque necesitamos de tu ayuda para poder comprender este capítulo y la forma como tú tienes gracia para con David y para perdonarlo después de tan tremendos pecados. Pero tú eres soberano y tú conoces el corazón de las personas y sabes por qué decides perdonar y que la ley no se lleve a cabo, Señor, porque la ley decía que los adúlteros y los asesinos debían morir. Sin embargo, tú permitiste que David se saltara de esa obligación de la ley y continuara viviendo, pero sabemos, Padre, que tú lo enjuiciaste y las consecuencias en toda su familia continuaron y tuvo que aprender la lección de una manera difícil. Te agradecemos por todas las personas que están aquí para que tú las bendigas, sus hogares, sus trabajos, su salir y su entrar de la casa. Que bendigas, Padre Santo, la situación del esposo de Marta Lucía, que tú lo toques con tu mano poderosa para que los doctores puedan encontrarle la solución, la medicina precisa para que él salga bien. Te pedimos, Padre, por el vuelo de Ana María de regreso de las montañas para que todo esté bien y que su eh, cuñado se restablezca de esa cirugía. Te pedimos, Padre, por todas las personas que no han podido entrar porque tienen circunstancias diferentes y a veces se complican las cosas. Nosotros comprendemos, pero sin embargo las levantamos ante ti para que también las bendigas y las protejas de todo mal. Gracias te damos porque nos has protegido del virus y de todo mal, porque no nos ha faltado la comida en la mesa ni la casa. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo venga a nosotros para que lo que hablemos sea exactamente de acuerdo a tu palabra, que no haya obstáculos ni piedras de tropiezo. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ujú. Muy bien. Entonces vamos ahora. Acuérdense que tenemos a David desde el capítulo 7, donde él recibió tremenda, pero tremenda bendición y tremenda noticia de parte de Dios, diciéndole que de su dinastía, de toda su familia, que iba a ser primeramente eterna, que iba a ser para siempre, que iba a ser perenne. Y además también le dijo que de su dinastía nacería el Mesías. Muy probablemente David no comprendió todos esos detalles, cómo es posible que su familia, su dinastía iba a ser eterna, pero él lo creyó, lo aceptó y lo recibió como bendición. Después tenemos a David, ya muy tranquilito en su palacio. Desgraciadamente optó por quedarse en el palacio en vez de ir a la guerra, como era la obligación de todos los reyes. Cuando había guerra, ellos siempre tenían que estar ahí al frente, pero optó por quedarse en la casa. Se tomó una siesta y cuando se despertó se paseó por en la terraza de su casa y fue cuando vio a esta muchacha. Acuérdense que todo esto está sucediendo en Jerusalén, que está más o menos por aquí. Todo está sucediendo en Jerusalén. Resulta que vimos que David estaba en la terraza y desde arriba pues se podía ver todo.
Y explicamos la vez pasada que la muchacha, Betsabé o Bathsheba, que significa Bat, hija, y Sheba, 7. Probablemente era la, la criatura número 7 de esa familia. O no sabemos si le pusieron 7 porque 7 significa perfección. Ella se estaba bañando y acuérdense que el baño que vimos era un baño ritual que tenían por ley que hacerlo como 8 días después de que terminaba el flujo de la menstruación para que se quitara todo lo que fuera, que no estuviera limpio, para que fueran otra vez dignas de poder entrar al templo o al tabernáculo según el lugar y la circunstancia en la que estaban viviendo. Entonces, desde ahí, David empezó a adulterar en su corazón porque la empezó a desear. Cuando manda a preguntar David quién es, le advierten que es hija de Liam, un consejero muy cerca de David, muy apreciado por David, pero ni aún así ese foco rojo lo hace prevenir o evadir el pecado. Después, le dicen que es esposo de Urías, entonces ya sabe muy bien que está casada, pero ni aún así. Después manda a traer a Urías, le pide que se vaya a su casa, que se refresque, que esté con su esposa, pero Urías se queda las 2 noches a dormir con los siervos del rey ahí afuera del palacio. Entonces fracasa totalmente el plan de David y por lo tanto ya no le queda otra más que mandar a Urías otra vez a la guerra con una carta dirigida al general para que lo pusiera en el frente de toda la guerra y fuera muerto. Pues así sucedió y se muere Urías, se lo manda a decir a David y David contesta, dice, bueno, en la guerra unos mueren y otros no mueren, así es la guerra. Ok, dile que continúe, que ponga sitio alrededor de la ciudad y que la domine. En ese inter, David manda a traer a la viuda y la viuda se vuelve su esposa y nace la criatura. Nace la criatura, pero David, aunque todo ha tratado de encubrirlo con mucho cuidado, cree que Dios no está viendo las cosas. Cuando de repente llega un profeta, el profeta que le corresponde aquí a David, cada rey tenía un profeta. Acuérdense que Saúl tuvo a Samuel. Y este profeta Natán llegó muy inteligentemente, con mucha sabiduría. Se le acercó a David y le dijo, te voy a contar una historia. Ah, sí, sí, por favor ayúdame a juzgar. Haz de cuenta que tú vas a estar en una corte y tú me vas a decir, ¿quién es el culpable? Muy bien, dijo David, cuéntame la historia. Y es la historia que vamos a ver ahorita en el capítulo 12. Acuérdense que cuando los soldados iban a la guerra después de esta situación, pues ya su confianza no iba a estar no iban a estar muy tranquilos porque iban a decir, ay, pues este rey se va uno a la guerra y le echa ojos a su esposa. O este rey se va uno a la guerra, lo manda a matar
y después hace traer a su esposa al palacio. Empezaron las desconfianzas de parte de los soldados por esta situación, ¿ok? Pero la cosa continuó. Vamos a ver qué dice Segunda de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, ¿viniendo a quién? Viniendo a David, le dijo, te voy a contar una historia, David, pon mucha atención. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Era muy buena idea cuando los profetas querían llegar a que la persona se zarandeara y pudiera entender en el pecado en el que estaba metido. Era muy buena idea empezar con una historia, porque muy diferente hubiera sido si Natán hubiera llegado: David, tú eres culpable. ¿Ok? Entonces, con mucha sabiduría de parte de Dios que recibió Natán, lo hizo Natán. Entonces había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro era pobre. Uh-huh. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita y que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado en su seno y durmiendo en su seno, o sea, en su regazo. Y la tenía como una hija a esa ovejita o corderita. Estaba muy encariñado con ella. Y vino uno de camino al hombre rico. O sea, al hombre rico le llegó visita, uno que venía de viaje. Y había una de las leyes en Israel que siempre que alguien venía de viaje, un viajero siempre había que darle hospitalidad. Vino uno de camino al hombre rico y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, a pesar de que tenía montonales de animales. Su ganado era muchísimo, pero no quiso utilizar nada de ahí. Y entonces, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová. Esta es una expresión muy, muy hebrea que significa vive Jehová de seguro, te lo prometo. Y es como cuando nosotros estábamos chiquitos y decíamos, te lo juro, te lo prometo. Entonces es una expresión similar que dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte porque David estaba muy enfurecido. Aunque según la Torah, las escrituras, no podemos matar a nadie por haber matado a un animalito. En ese caso solamente se necesitaba que este hombre rico que había usado su única ovejita del hombre pobre, la tenía que pagar 4 veces. O sea, le tenía que devolver por esa ovejita 4. Eso es lo que decía la ley. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Uh-huh. Entonces dijo Natán a David, tú, David,
eres ese hombre. Vean nomás la cara de David. Cuando descubre que Natán ya fue avisado por Dios de su adulterio y de su asesinato. Imagínense cómo se sintió David por dentro, totalmente zarandeado, totalmente sacudido, porque él pensaba que ya todo estaba muy cubiertito, que ya todo iba a salir muy bien como él lo había planeado. Se le olvidó que Dios es el que juzga y no hay nada que va a dejar de ser juzgado. Entonces le dijo, en versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí. Fíjense bien, ahorita va a empezar Dios a darle una lista de cosas de lo que el Todopoderoso ha hecho por él. Dice, yo te ungí por rey, David, sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor. O sea, te di este palacio donde vives. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. No significa eso que le dio todas las mujeres, sino que le dio para escoger. Él tenía para escoger. ¿Por qué tenía que escoger una que le pertenecía a otro hombre? Además te di casa de Israel y de Judá. Eres el rey de todo Israel. Primer rey que logra juntar a todas las tribus en un solo sentir. Y si esto fuera poco, David, yo te habría añadido más. Pero mira nomás lo que hiciste, David. Mira nada más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué malo hizo? ¿Cuál fue lo malo que hizo? Haberle quitado la esposa a un hombre que en la historia es un hombre pobre. Haberlo mandado a asesinar. Porque aquí vamos a ver que aunque lo asesinaron los amonitas, Dios le pone a David ese pecado, directamente a él. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Tú lo heriste a espada, David. Y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Los hijos de Amón fueron los que le enterraron la espada, pero fue provocado por David. Entonces, ahora viene el juicio, porque Natán le acaba de decir a David que Dios ya le ha perdonado sus pecados. Pero acuérdense que las consecuencias nunca van a ser eliminadas. En este caso, David no va a ser juzgado conforme a la ley, pero las consecuencias vienen a continuación. Es la administración de la justicia de Dios. ¿En qué va a consistir? Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste
y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Me menospreciaste. Menospreciar es una palabra que está compuesta de dos cosas. Menos y apreciar. Apreciar poco, apreciar menos. Me menospreciaste. No tomaste en cuenta la belleza de mi palabra. Y vamos a ver un ejemplo de la belleza de su palabra. Vamos a buscar en Salmos 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Fíjense qué belleza dice la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre. No contenderá para siempre, o sea que no para siempre va a estar enojado, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, lo que nosotros nos merecemos. No lo ha hecho, no nos ha juzgado de esa manera, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si hay una palabra para describirlo a él, es misericordia. El amor misericordioso. Sin que nosotros lo merezcamos, Él nos los ha dado. Okay. Fíjense bien. Saúl y David pecaron. Ambos pecaron. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos? David creyó en Dios. Creer significa aceptar que es verdad. Y en Santiago 2, 18, 19 dice que los demonios creen. Los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Y tiemblan. Espérenme tantito, déjeme entrar a alguien. Ok, los demonios creen y tiemblan, pero creer no es suficiente. No lo es. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Vamos a ver. David, aparte de creer en Dios, confió. Confió es pongo mi confianza en su habilidad. ¿La habilidad de quién? La habilidad de Dios, de protegernos, de tener misericordia, de amarnos, de siempre estar llevándonos bajo sus alas. Entonces pongo mi confianza en su habilidad. Hace que la gracia divina esté disponible. Gracias a que nosotros tenemos esa confianza, hace que la gracia divina esté disponible. Disponible. ¿Cómo vamos a comprobar nosotros que David tenía confianza? Por todo lo que leemos en los Salmos. Todo lo que leemos en los Salmos nos dan a entender la confianza que David tenía. Cada vez que era perseguido, cada vez que era atormentado,
él siempre confiaba en él y le resultó muy bien. Es como cuando nosotros decimos, yo creo que las plantas son buenas. Las plantas medicinales, yo creo que son buenas. Pero una persona que confía en las plantas medicinales pone toda su confianza en la habilidad que tienen las plantas medicinales para curar. ¿Se fijan la diferencia? Ok, muy bien. Hay una cosa muy interesante que gracias al hebreo la podemos apreciar. Fíjense, la historia del profeta Natán parece real para que el rey David juzgue. La historia es del abuso del poder. Un hombre rico tenía gran ganado. Ese hombre rico significa David con gran harem, una gran cantidad de mujeres. El foco de atención en la historia de Natán no es la ovejita, sino el dolor del pobre hombre al que le quitaron la ovejita. En hebreo, el hombre visitante es nombrado 3 veces y cada vez con más inclinación al mal. Si ustedes se fijan en la historia, vamos a verla en el versículo 4, dice, y vino uno de camino. Aquí le llaman al primero, la primera vez le llaman a ese hombre que viene a visitar, que es uno que venía de camino y vino a la casa del hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante. O sea, en la primera vez lo llamaron uno que vino de camino. En la segunda vez lo llamaron el caminante. Y después dijo, y que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, aquel. Entonces, en español dice, el que venía de camino, el caminante y aquel, que es cualquier hombre. Son 3 diferentes formas de nombrar al visitante. Pero si nosotros vamos al hebreo, vamos a entender una cosa muy importante. Dice, en el primero, al viajero o al caminante que se llama Elec. Llega por corto tiempo y se va. Supuestamente, esas son sus intenciones, que llega por corto tiempo y se va. Pero luego en el hebreo, la segunda vez que nombran a ese caminante, no le dicen caminante, ahora le dicen visitante, que en hebreo es arak. Se queda más de lo esperado, provocando que el anfitrión peque ocasionando problema. Eso dice la historia. Primero era un elec y después un arak. Ya se está quedando, ya le está gustando, ya está teniendo influencia sobre su anfitrión. Y número 3, el número 3 dicen que es un maestro dominador y es un ish, en hebreo lo llaman ish. Y ese maestro dominador se queda suficiente hasta dominar al anfitrión. Y esa es la historia
de la tendencia al mal, que fue lo que le sucedió exactamente a David. Primero echó una miradita, pero después el Arak dijo, síguela viendo, síguela deseando. Y después llegó el Ish, y el Ish es el que domina los pensamientos, los anhelos y las acciones. Entonces, esta historia contada en hebreo tiene un significado mucho más profundo que contada en español, porque el visitante va entrando de poco a poco dentro de la persona que quiere atrapar, porque lo quiere dominar. El anfitrión es la inclinación al mal, instinto descontrolado. La ovejita es Bathsheba, David es el hombre rico y Urías es el hombre pobre. Entonces vamos a continuar con el versículo. Ya leímos el 10, ¿verdad? Sí, ya leímos el 10. Vamos a ir ahora al versículo 11. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ah, caray. Dios le está diciendo a David que viene una escena pronto que no le va a satisfacer, porque su hijo Absalón, allá arriba, en el ático, en lo más alto del palacio, Absalón va a poner unas tiendas de campaña. Y va a traer 10 concubinas de David y va a estar ahí con ellas. Y todo Israel va a poder ver. Por eso dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Absalón, su hijo. Muchos problemas. Y él se quedó con la ovejita del pobre. Y 4 de sus hijos van a morir. Empezando con el bebé que le acaba de nacer a Bathsheba. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. O sea, David se arrepiente de todo corazón. He pecado contra Jehová. No dijo he pecado contra Urías, he pecado contra Bathsheba, he pecado contra el ejército que les ordené que mandaran a Urías, he pecado contra todo Israel. No. He pecado contra ti. Yud, Hei, Ba, Hei. Yahweh. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya les enseñé a Bathsheba con el bebé, ¿verdad?
Entonces ese bebé va a morir. ¿Y por qué va a morir? Fíjense bien lo que dice aquí. Ese versículo 14 es muy importante, porque es un cuchillazo que que le acaban de enterrar al Todopoderoso por ese pecado de David. Dice, mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cómo? ¿Cuáles enemigos? ¿Y por qué van a blasfemar? Fíjate, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de blasfemar a los enemigos de Jehová? Significa que los enemigos que siempre andan por ahí, por todas partes están los enemigos están carcajeándose. ¡Ja, ja, ja! David, que se crea tan santito. David, que escribió los salmos. David, que era el preferido. David, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Mira lo que hizo. Y eso ocasiona que los enemigos blasfemen en contra de Dios. Y eso le duele mucho a Dios. Cada vez que nosotros, que ya estamos firmes en Él, cada vez que nosotros que ya estamos decididos a seguirlo con todo nuestro corazón, pecamos, blasfemamos y hacemos que los enemigos se burlen de Él. Y menospreciamos su palabra. 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Toda la noche, acostado en la tierra. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. 18. Y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces los siervos empezaron así como a hablar así en secretito. Por lo tanto, 19, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, así, quedito, en secretito, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? No entendemos. ¿Qué está pasando contigo, David? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23.
mas ahora se ha muerto. ¿Para qué de ayunar? Ya está muerto, ya no puedo hacer nada. ¿Podré yo hacerlo volver? ¿Podré hacerlo resucitar? David no tiene ese poder. Mas yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, David algún día morirá y podrá ver a su bebé en la eternidad. O sea que David sabía que había una eternidad, sabía que había vida después de la vida. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Muy importante, Salomón fue amado por Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. O sea que aquí le pusieron dos nombres. Salomón viene de la palabra shalom, que significa muchas cosas, pero entre ellas significa paz. Y Jedidías significa amado de Yahweh. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el Salmo 32 para averiguar cómo se sentía David cuando recibió la noticia de que ya no era un secreto, de que ya no estaba cubierto todo su pecado. Ok, vamos a buscar el Salmo 32. ¿Listas? Ok, dice, Salmo 32, la dicha del perdón. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se está refiriendo a él. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se acuerdan que Natán le dijo? Tus pecados han sido perdonados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras estaba encubriendo todo, todos sus huesos estaban envejeciéndose. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que no es conveniente estar cubriendo los pecados. No es lo mejor para nuestro cuerpo, porque vienen las enfermedades. Lo mejor es confesar, arrepentirse y volver a Él. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Este fue el salmo que él escribió cuando estaba todavía encubriendo su pecado, pero dice que la pasaba muy mal, que lo mejor es perdonar, pedir perdón. Ujú. Y aquí por eso tenemos comprobado que a diferencia de Saúl, el cual solamente creía, pero no confiaba, David creía en Dios y confiaba en él. Está plasmado toda esa confianza en todos los salmos que él escribió. Vamos a leer ahora el Salmo 51, porque el Salmo 32 y el 51 están íntimamente relacionados con el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado para siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no significa que su madre cometió un pecado cuando lo concibió, sino que cuando nosotros nacemos pecadores, somos pecadores. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Acuérdense cómo estaban sus huesos resecos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que pedirlo siempre, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Fíjense bien, no quiere sacrificio, no quiere holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu arrepentido, el espíritu que vuelve a Él, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, después de esto, después del quebranto, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero primero, Él quiere que haya quebrantamiento. Bien, hay unos versículos aquí en Lucas muy buenos que dicen en Lucas 8, en Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada.
Y luego también en el mismo Lucas, pero en el 12, hay otro que dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y esto David pensó que su encubrimiento iba a ser perenne, pero no contaba con Dios. Y acuérdense que él tuvo oportunidades de zafarse de la tentación y no las tomó. No las tomó. Varios focos estuvieron pitando. David, David, esta Bathsheba está en su rito de purificación, está en sus días de máxima fertilidad. Cuidado, David. David es hija de Leam, uno de tus mejores amigos. Apártate, David. No se apartó. David es esposa de Urías, uno de tus mejores soldados. Apártate, David. Y no se apartó. Y así continuó hasta que ya no pudo echarse para atrás. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vamos a ver si hay preguntas y si hay testimonios, necesidades de oración. ¿Ok? Cada quien que quiera hablar puede ir abriendo su micrófono. Yo tengo una pregunta. Ana María. Primero, quería compartir con ustedes Hebreos 12. No se oye. Habla Hebreos más duro, 12. Ana María. Hebreos 12. Espérame, déjame ponerle más volumen. Hebreos 12. Hebreos 12. Sí. Ok, un momentito. Yo ya le subí todo el volumen. Hebreos ¿Me 12. escuchan? Ya, ¿Me sí, escuchan? te escucho perfectamente bien. ¿Puedo leer el Hebreos 12? Sí, 5. Hebreos 12:5, ok. Sí. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Uh-huh. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, Uh-huh. entonces sois bastardos y no hijos. Uh-huh. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Uh-huh. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre eterno, de los espíritus y viviremos? Uh-huh. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Uh-huh. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uh-huh. Y David fue ejercitado. Por eso David encontramos en este Salmo 151, el 51, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es el Salmo también, que lo leyó 32, sí, 32. 31, que él se arrepiente
Y eso fue la diferencia con Saúl. Saúl no se arrepentía, seguía con ese orgullo, Ujú, ¿verdad? Y qué importante es lo que dice acá, ujú. que tenemos que ser disciplinados por el Padre Sí. para poder llegar a esa santidad que queremos todos en la obediencia. Lo Ujú, importante que es la obediencia, escuchar la palabra del Señor. Todo esto, todos los 5 libros pentateucos escritos por Moisés, ahí vemos los preceptos, los ujú, decretos, donde de todas estas fiestas, mismo del Shabbat, estamos aprendiendo, porque cada fiesta tiene un mensaje para nosotros. Como cristianos tenemos que entender que eso fue dada, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso cada mensaje que tenemos, sobre todo en estas fiestas de solemnes que son perpetuas, hay un mensaje, cómo Dios disciplinó en cada fiesta a su pueblo Israel, para dejarnos ahora nosotros esos ejemplos para meditar. Y cuando están esas fiestas, meditar cómo debemos nosotros de comportarnos, cómo hacer el arrepentimiento, recordar lo que hicimos en la semana o en el mes y cómo perfeccionarnos para cuando llegue ir preparándonos, porque la venida del Señor Jesucristo está a la puerta y ujú. cómo nosotros como cristianos debemos de reflexionar en todo esto que es tan importante, hermanitas, que está en la palabra y que gracias a Dios tenemos a una maestra como Almita que nos explica y que podemos ir entendiendo la importancia que es de ese día de reposo que Jesucristo dijo el Padre lo hizo para el hombre, no para él, porque él no precisaba descansar. ¿Y cuáles son los beneficios que recibimos, las bendiciones que recibimos? Porque cuando él explica, Moisés explica en toda esa escritura que fue dada por Dios, Sí. explica lo importante que es obedecer. Obedecer porque ¿qué es lo que trae esa obediencia de ese Shabbat, de ese día de descanso y de esas fiestas perpetuas? Ahora yo tengo una pregunta, Almita. Sí, David, yo entendí por lo que he estado estudiando que los israelitas usaban unos sisí, sí, las cuerditas colgadas. Creo que tú sí, explicaste una vez también los sisís, nos mostraste. sí. Y David usaba los sisí, porque los sisís tienen una enseñanza muy importante para el pueblo de Son los, Israel, para los están, hombres. son los mandamientos, sí. Ujú. Tú lo Cada nudito es un mandamiento. explicaste, pero sí, sí, muy importante, porque uno recuerda, el hombre al mirar ese sí, Ujú, porque el hombre se atrae por los ojos, y el hombre varón tiene que colgar esos sí. Entonces, yo cuando entendí esto, dije, qué bello que Dios dio ese precepto, esa orden, ¿verdad? ujú. Para que el hombre no se o cuando iba a sacarse la ropa, estar en adulterio con una mujer, recordar al Lilito colgado ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que no entiendo de David, cómo él, siendo un israelita con toda la enseñanza del Señor, tendría ese sí, o sea, fue un pecado muy consciente, muy entendido por David Ujú, al hacer eso, ¿verdad? Ese adulterio con esa mujer y de un hombre pobre que él no tenía necesidad de hacerle eso a ese hombre. ujú, Y mi pregunta es, David usaba, ¿verdad? Ese sí, ujú, supongamos, porque él como pueblo y como la enseñanza que le dejó Moisés, él tendría que usar los sí, ¿verdad? ujú. Sí. Mira, Ana María, en eso que acabas de leer, de
de Hebreos 12. Hay que Ya. entender muy bien en el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, nuestros padres, ¿verdad? Como Claro. como a ellos les parecía. Pero Ah, hay que entender quién es ¿quién es ¿A quién se es refiere? de Pero quién está. para lo que Ale- es provechoso, Al para Padre. que participemos de su santidad. ¿Quién es El Eterno. El Padre. Yuhet Wahei, Yo sé. eterno, el Padre. Padre, que también es Yeshua HaMashiach. Sí, así es. Entonces ahí viene la, la contradicción. Si nosotros le hacíamos caso a nuestros padres cuando nos disciplinábamos, ahora con más razón. Ujú. Y acá, ¿quién habla? Es Pablo. Pablo es el que está enseñando en Hebreos. Sí, Y está diciendo, puestos los ojos en Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí está. sí, muy Está bien. enseñado. Gracias, Ana María, gracias. ¿Alguien más? Almita, yo quería decir con Ujú, respecto a lo que le pasó a David, sí. que David se dejó llevar, como quien dice, por la carne. Ujú, Era tanta la locura que él tenía en ese momento que no pudo reflexionar ni se acordó de nada. Es que tenía una adicción. Claro, bueno, pero en el momento que viene Natán a decirle lo Sí. de la ovejita, Ajá, es tremendo porque él se juzgó a sí mismo con lo que dijo. sí, exactamente. Esa Se era, sí. se juzgó a sí mismo y fue tremendo porque en realidad él merecía la muerte. Ujú, Merecía la muerte porque ¿qué se hacía con el hombre que era infiel? ujú, Se lo lapidaba y a sí, la mujer, por supuesto, porque Exacto, cuando y ella ellos también. claro, porque justamente cuando pasó lo del adulterio de la mujer, encontraron en la época de Yehoshua, de Yeshua, ajá, él no la juzgó, pero ¿por qué? La mayoría de los cristianos piensan que él no la juzgó porque la perdonó, y no fue así. En ujú, ese caso fue porque no estaba el otro, el compañero, ujú, porque ella no podía adulterar sola, siempre eran dos. ujú. Entonces los dos eran los culpables. Ahora, en este caso, él se hizo, las mismas palabras que él dijo eran para él. Ujú, Y así fue juzgado. El Eterno perdonó su vida, pero como tú misma dijiste, a él las consecuencias las iba a tener, de ujú. cualquier manera. Pero como Porque que él, tuvo juicio. exacto, porque él había adulterado, él había hecho lo que no tenía que hacer. Ujú. Entonces, bueno, me dio muchísima pena, creo que a todos nos dio pena lo del bebé, ¿no es cierto? Ajá. Lo que le pasó al bebé. Sí, pues él no tenía culpa. No tenía culpa, pero pienso que en la mentalidad del Eterno, que no es la nuestra, el fruto de ese pecado era el bebé. Ujú, Entonces, como para perdonar, tenía que ujú. sacar ese fruto del pecado. Exactamente. Ujú. Así que, bueno, nada más quería decir eso. Gracias, Iris. Gracias. Un beso, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Las hermanas en Yeshua. ¿Alguien más? Bueno, con respecto a que lo que estaba diciendo Ana María, que él podía estar usando los tzitzits, Pensando, él usaba estaba usando los tzitzits y que debería de haberse
percatado, porque se supone que Diosito nos mandó a poner a los hombres a recordarles sus mandamientos perdón, es que me estaba hablando mi esposo, Ok. a recordarles cada uno de los detalles de todos sus preceptos en cada nudito. Pero así ellos lo tenían bien claro. Pero era tanto, como tú decías, una adicción que hoy en día nosotros ni siquiera sin saber todos los preceptos y apenas sabiendo lo poco que pudimos haber aprendido, como yo aprendí en un colegio católico o en el transcurso de los años con los cristianos, y ahora con esto uno siempre cae en pecado, porque solamente el hecho de un mal pensamiento ya estamos pecando. Y tenemos ahora miles de cositas que nos recuerdan. No tenemos, como mujeres no tenemos los tzitzis, pero estamos teniendo conocimiento. Pero sin embargo pecamos y pecamos. Ahora más todavía un hombre con adicción, porque uno a veces pues uno comete el pecado a lo mejor con la adicción de comida. Yo tengo una tentación impresionante con el chocolate, por ejemplo. Y digo, hoy no voy a comer chocolate y es el día que más me provoca comer chocolate. Es el día que yo lo digo, pero caemos. Entonces yo sí pienso que Dios fue tan bello y tan precioso con David, que hizo porque como tú lo dijiste perfectamente, Almita, no lo explicas tan claro que no hay duda de nada de lo que tú nos dices, porque él creyó y confió. Qué belleza. Gracias, Almita linda. Gracias, Daisy. Yo quería comentar Sí. que aquí estamos de acuerdo, Trudy y yo, que David abusó de su poder con respecto a Bathsheba. Sí. Porque, ¿qué podía ella decir? Él la mandó a traer, él la deseó, la mandó a traer y ella no era nadie para decir no. Para mí que ella estaba sin culpa. Lo que pasa pues que probablemente ella también se enamoró de David porque era un hombre justo, dulce. No, y aparte de que tenía poder, Micale también era buenísimo, creo. Más dinero, pero realmente no fue ella la de la inición. Ella estaba Exacto. guardada. Si ella se negaba, la mataban. La mataban o mandaban a matar a Urias de todas maneras. Alma, Sí, ella estoy de acuerdo con ustedes. Alma, ella no podía bañarse en una parte más secreta. No, ahí se veía que estaba cubierto. Claro, no, es que él estaba en el palacio y él estaba supuesto a ir de guerra. No estaba Él en su imaginación hasta eliminó las cortinas esas que estaban alrededor de ella. Alma, en esos tiempos los reyes salían a pelear, ¿no? Esa era su obligación de él. Okay. No salió. Sin embargo, David es realmente un gran ejemplo de humildad, de humillación, de rogarle a Dios que lo sane, que lo examine en su corazón y su mente. Nos enseña que podemos pedir perdón. Exacto, con él tenemos la esperanza. Sí. Sí, y de todas maneras pecamos, porque entonces los hebreos andaban con los sisí, de todas maneras pecaban. Exacto. Eso no dependía. Y hoy en día también lo hacen. Hoy más que nunca. Ahí no había ninguna forma de reprimir, de evitar el pecado, el deseo, la adicción y la creencia de que podían hacerlo y que nadie se iba a dar cuenta. Y eso es tan divertido porque la Biblia lo dice y sucede una y otra vez que las cosas se descubren y el hombre siempre cree que puede esconderse. Una de las cosas... Nadie puede esconderse del Señor y Él lo descubre todo. Sí. ¿Puedo compartir, Filipenses? Yo quería compartirles algo. Bueno, perdón, Anita. Bueno, no sé. Bueno, hables tú. Yo ya hablé bastante, así que... No, está bien. Una de las... Bueno, no más rapidito. Una de las cosas que tú mencionaste, Almita, que se me hizo muy interesante,
que al querer tú ocultar y no pedir perdón por las cosas o con los pecados que estás cometiendo, cómo automáticamente se te desarrollan enfermedades, se te desarrollan lo que le pasó a David. Dice que hasta los huesos le dolían. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente él tenía que declarar su pecado para poder ser libertado de ese pecado y poder ser sano también físicamente. Estaban secos los dos. Exacto. Podría compartir Filipenses. Ajá. Ok. Puedo compartir Filipenses. Filipenses, Dicho ok. por Pablo. Filipenses, ¿qué? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, dice Pablo, Ajá. amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa es la corona incorruptible que ganamos, pero la obediencia es la que nos hace ganar esa corona. Lo importante que Pablo está diciendo acá, obedecer la palabra y meditar en todas estas enseñanzas, de todas esta enseñanza de la palabra de Dios dada a Moisés, y qué importante es obedecer lo que dice ella, la palabra, porque es la forma que podemos seguir caminando para santificarnos, Amén. para purificarnos. Entonces, la importancia que es entender estas fiestas, empezando por el Génesis, el día sábado, que no es para los judíos, es para todas las Todo hijo del Padre. de Dios. Fue en Génesis que habló de eso, del séptimo día, de respetarlo. Y tenemos que hacerlo, porque ahí recibimos las más bendiciones, y el Señor puede derramar esa bendición ayudándonos a vencer el pecado, recordando los preceptos y los decretos de esas fiestas. Que son perpetuos. Perpetuos. Exacto, Erendia. Entonces, empezando por eso, entender esto, y con Almita, que nos explica tan bello, que podemos ir entendiendo de poquito todo esto de las fiestas solemnes, del Shabbat, que es obedecer. Eso es urgente, porque tenemos que obedecerle para agradarle, porque el Padre está viniendo en cualquier momento. Nuestro Jesucristo amado, su venida está a la puerta, y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Lo que pasa, quiero anexarte algo a lo que estás diciendo, Anita. La palabra dice que el Shabbat es la marca entre sus hijos y él. Sí. O sea, esa es la marca que el Padre nos pone, los que somos los hijos. Lo que realmente... Almita, Mande. sí, quería agregar una cosa más. Ajá. Con respecto a los tzitzit, Ok. David tenía que saberlos de memoria, porque si hay algo que nosotros aprendimos, era que los reyes tenían que escribir la Torá. Sí. Entonces él ya lo sabía eso, Sí. además de lo que tenía puesto. Porque a mí hay algo que me causa mucha gracia, que el pastor Diego Higuita siempre dice, que los hombres deberían tener los tzitzit colgados de las cejas. Porque dice que cuando como se dan vuelta así, es todo el tiempo el hombre. Pero Así que dice, ahí te das cuenta que todos tenemos mentes pecaminosas, cuerpos pecaminosos. Claro, tal cual. En el mundo. Tal cual, tal cual. Ninguno se evade de la regla, porque ya nosotros
en la forma, una vez que entró el pecado en el mundo, Ya no hay manera. ya está, ya está. Estamos manchados por ese pecado. Y Así es. siempre lo vamos a estar. Por más, vamos a hacer esfuerzo para no cometerlo, pero El como corazón que, exacto, Creo que lo más importante es de que sabemos que vamos a pecar porque somos humanos, pero creo que como el ejemplo que puso David, mientras tengas un arrepentimiento genuino delante del Padre, el Padre, fíjate una cosa tan hermosa, para el Padre dice, no hay tiempos. Dicen que un día son 1000 años para Él, son 1000 días para Él. ¿Qué significa? Que si cuando uno pide realmente el perdón genuino delante del Padre, Él se va a tu pasado, que nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Para Él no hay tiempo. Él va a ese tiempo que fue el tuyo que cometiste, dice que lo borra con su dedo y jamás se recuerda. Pero ¿qué hacemos? amén. A veces nosotros mismos seguimos recordando ese pasado que el Padre ya lo perdonó, el Padre ya lo olvidó, porque dice que lo va a olvidar. Lo echó al mar. Lo echa al mar, al fondo del mar donde nunca más regresa. Pero nosotros mismos con nuestro pecado todavía seguimos recordando. Pero creo que lo importante de todo esto es reconocer que hemos sido perdonados cuando llegas con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Amén, amén. Y ahora sí continúas teniendo un conocimiento de no volver a cometer ese mismo pecado. Puedes cometer otros, pero no ese mismo porque ya sabes que te lo perdonaron. De la palabra que vos dijiste, hay una palabra escrita que dice que delante de mí llevo todos los días mi pecado. Amén. Eso está escrito, así que es así. Así es. así. Así es. Así es. Lo Bueno, importante es reconocer y pedir perdón. Tenemos que cuidar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no esté escrito en el polvo, porque ahí hay una enseñanza. Exactamente. La misma enseñanza de la mujer adúltera. Cuando Yeshua se agachó y De la escribía, que por eso lo que él escribía en el polvo, aparentemente por eso los fariseos se empezaron a ir uno a uno, aparentemente debía ser el nombre de ellos. Pero decía, El nombre de ellos. Ellos sabían, ellos leían la Torá. Claro, claro. Y estaban juzgando mal a esa mujer porque no podían juzgar a nadie sin que estén los dos presentes. Era un juicio que no podía existir. correcto. No era justo. Y tanto fue esa representación que tenían que estar los dos, que cuando murió Yeshua en la cruz tenía que haber dos testigos también. Sí, Eran los dos exactamente. más que la pareja. Por eso para cada vez que se va a juzgar a alguien, dice que tiene que ser con 2 o 3 testigos, para que ese juicio tenga validez. Validez. Si no, no tiene validez. Así es. bueno, vamos a cortarle para que Creo que Trudy iba a hablar, Almita. No, ya no. Ah. Corte, Almas. Tenemos que orar, Armita, hay que orar, creo. hay que orar. ¿Alguna voluntaria que quiera orar, que tenga ese ¿Hay anhelo? los pedidos? Orar, pero quiero saber los pedidos. Los pedidos, pedimos por el esposo de nuestra hermana aquí, De Marta Lucía, sí. Ajá. sí, de Marta Lucía. ¿Quieres orar, Anita? Sí, yo puedo orar. ¿Algún otro pedido más que quiera? Sabes que por Marta Posada, que también trae unos coágulos, que le detectaron unos coágulos, para que el padre también sea disolviéndolos. Hay una chica, una señora que hay que orar también mucho por ella, se llama Lucy, tuvo su bebé ayer, tuvo COVID y le entubaron. Entonces está entubada ella y su bebé ayer nació. El bebé nació bien, bendito el Padre, pero hay que orar mucho por ella para que el Padre la saque de ese problema que trae de entubarla, para que pueda criar a su bebito. Ajá. Oye, ¿y qué pasó con esta Berito que tenía muchos enfermos del virus? Están mejor ya. Todos mejores. Ah, ok. Bendito el Padre, sí. Qué bueno. Gracias a Dios. Ok, Anita, vamos a empezar. ¿Lista? Para nuestro Señor, nuestra oración. Ujú.
Señor Abba Padre, venimos a ti en esta tarde dándote gracias por esta enseñanza que tenemos a través de tu siervo David. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aprendiendo y poder crecer espiritualmente con tu palabra, Señor, para que tú nos puedas perfeccionar, dejar que tu Espíritu Santo entre en nosotros a perfeccionarnos con tu palabra, para llegar cuando estemos ante tu presencia, porque todos vamos a ser juzgados. Igualmente, todos nosotros cristianos vamos a ser juzgados, vamos a estar ante tu tribunal, Señor. Queremos poner una sonrisa en tu rostro, no salir arrepentidos con una pérdida, porque salvarnos nos vamos a salvar, pero va a haber pérdidas y no queremos que eso ocurra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a entender tus fiestas solemnes, tu día bello que dejaste para nosotros de reposo, entender el significado y lo importante que es ser obedientes, Padre. Amarte a ti sobre todas las cosas. Tú eres el único Dios verdadero, el único Rey de reyes y Señor de señores que esperamos siempre. Te estamos esperando, Señor. Gracias, Señor. Venimos a ti en esta tarde a pedirte por nuestras hermanas que están pasando situaciones difíciles, como Marta Lucía, con su esposo, Señor. Que el temor, el miedo que el enemigo viene a susurrarnos, Señor, no llegue a ellos y que ellos puedan, tanto Marta Lucía y su esposo, puedan depositar completamente, como lo han hecho anteriormente, la fe en ti, Señor. Tú eres el que nos sanas. Tú dices que tú sos nuestro manantial de vida. En Jeremías 17:14. Tú dices, sáname, que te pidamos a ti, sánanos, denos la salud, Padre amado, y tú nos darás esa salud. Sálvanos y tú nos darás la salvación. Tú eres nuestra alabanza, Padre. Bendito sea tu nombre. También te pido que podamos tener buenas noticias de parte de los exámenes o lo que le estén haciendo al esposo de Lucía, de Marta Lucía. Te pedimos y te rogamos por él, Señor. Igual que te pedimos y te rogamos por la otra hermana, Marta también. Marta Posadas, que también está con coágulos. Señor amado, que seas tú el doctor de doctores, poniendo tus manos sobre ella, Señor. Lo mismo Lucy, que también está con coronavirus. Gracias por su bebé que fue cubierto con tu sangre divina, protegido de toda enfermedad, y que lo sigas protegiendo, Padre. Y a ella, Padre, que ella pueda tener el gozo y la alegría de poder abrazar a su bebé y pueda haber salido de todo este coronavirus, Padre. También te pido y te ruego por una hermana muy querida cristiana, Señor, por Katy Alarcón, que está sufriendo, una madre que ya perdió su hijo, se suicidó el primer hijo, el mayor, y ahora el segundo creo que hasta en coma, pero está ahí entre la vida y la muerte, Señor. Te pedimos y te rogamos por ella también, que está sufriendo este dolor tan grande como madre. Y se estaba recuperando de la otra pérdida y ahora está con esta pérdida, Señor. Encomendamos a todas nuestras hermanas en tus manos. Tú dices que tú traerás la sanidad y la medicina, Jeremías 33:6, y los curarás y les revelarás abundancia de paz y de verdad, Señor. Te alabamos, Padre, nuestro Yohei Bajei, nuestro Shaddai, nuestro todopoderoso Jehová de los ejércitos, porque tú eres nuestro Dios por hoy y para siempre. Ten misericordia, Padre. Clamamos a ti. Y sabemos que dejamos en tus manos toda la angustia y toda esta aflicción en esta tarde, Señor. Gracias por tu promesa que tú das la sanidad y la salvación. También te doy gracias por todo nuestro grupo aquí de hermanitas, que tú nos protejas y nos sigas cuidando y que seamos esa luz, esa antorcha tuya, Señor, de luz, iluminando y trayendo más y más hijos tuyos a esta luz verdadera, que es el camino contigo, ponerte a ti como prioridad. Gracias, amado. En esta tarde también te pido por todas las personas que estarán escuchando este video, Señor.
hoy o mañana o más adelante. Que lleguen a ellos, Señor, este mensaje que caminando contigo, que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca. Tenemos que ponerte a ti por prioridad y hagamos lo que hagamos, venir a ti en oración y esperar en ti, porque tú eres un Dios que no falla y nos respondes y sabes nuestro futuro, sabes qué es lo mejor para nosotros, así que en tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, nuestro Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, ese nombre Kadosh hebreo, que lo he aprendido y me siento tan feliz de nombrarlo, Padre, a tu nombre en hebreo, Yeshua HaMashiach. En tu nombre santo y milagroso oramos en esta tarde. Amén, amén. Amén, ya. La gloria tuya. Nos faltó saludar a Sori, que anda por ahí. Hola, Sori. Y nos faltó saludar a Dianita, también anda por ahí. Qué A lindo. Ida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, qué buenas lindo. tardes. Trabajando. Ah, no, ok. Nos faltó saludar también a Marlene. Hola, Marlene. Qué linda. Nos falta Ida. Ahí está Ida. Hola, Anita. Tu sonrisa tan bella. No nos falta nadie de decirle bendecida seas. Todas las demás ya las saludamos, ¿ok? Entonces le voy a poner en pausa, ¿ok? Claro. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, claro. Gracias. Almita, me tengo que retirar para preparar el Abdalá. Ok. Cuídate. Que el Eterno las bendiga a todas y las guarde de todo mal. Gracias. Bendiciones para todas mis amigas.